Buen día, mi nombre es Adriana Navarríos, soy estudiante de la licenciatura en Derecho y actualmente estoy cursando el 9º cuatrimestre. La materia que estoy cursando actualmente es Juicio de Amparo, impartida por el licenciado Manuel Gómez Sánchez. La presente actividad consiste en la elaboración de un video material audiovisual en el que se explique el procedimiento de la audiencia constitucional. La audiencia constitucional es una diligencia judicial indivisible en que las partes tienen contacto con el juez para ofrecer y desahogar pruebas tendientes a acreditar los extremos de su acción y defensa, pudiendo expresar en esta audiencia alegatos y en la que se resuelve el juicio de amparo mediante el dictado de la sentencia definitiva. Requisitos que deben estar cubiertos para que se pueda celebrar la audiencia constitucional. El requisito número 1 es que hayan sido emplazadas todas y cada una de las partes que van a intervenir en el juicio. Como número 2, es que se hayan rendido los informes justificados con la debida anticipación para que el quejoso pueda pronunciarse respecto del mismo. Como punto número 3 o requisito número 3, es que ofrecida la prueba testimonial y ante la imposibilidad del oferente de presentar a sus testigos, los mismos hayan sido debidamente citados y comparezcan a la audiencia. Como requisito número 4, es que cuando se haya ofrecido la prueba pericial, el perito oficial y los de las partes, si es el caso, hayan rendido su dictamen. Y como quinto y último requisito es que habiéndose ofrecido la prueba de inspección judicial se haya efectuado la diligencia correspondiente. El diferimiento de la audiencia constitucional. En la figura procesal que impide la celebración de la audiencia constitucional en la fecha señalada en el auto admisorio de la demanda de amparo, en virtud de que falta alguno de los requisitos previamente enunciados, por lo que se hace necesario el fijar una nueva fecha para su celebración. Las causas legales por las cuales puede diferirse la audiencia constitucional es que cuando el informe justificado no se rindió con anticipación a que se refiere el artículo 117 en su párrafo segundo, el cual establece que entre la fecha de notificación al quejoso del informe justificado y la celebración de la audiencia deberá mediar un plazo de por lo menos 8 días. Y como punto número 2 es que cuando las partes hayan solicitado copias o documentos a las autoridades que los tienen en su poder, sin que dichas autoridades hayan expedido dichas copias o documentos, caso en el cual la parte interesada solicitará al órgano de amparo que requiera a las responsables la entrega de los documentos correspondientes y que difiere la audiencia constitucional, siempre y cuando acredite que la solicitud de documentos fue realizada con una antelación de 5 días, sin contar el de la fecha de la solicitud ni el de la celebración de la audiencia constitucional. Casos en los que opera la suspensión de la audiencia constitucional. En el artículo 122 se establece que si al presentarse un documento por una de las partes, otra de ellas lo objetare de falso en la audiencia constitucional, el órgano jurisdiccional la suspenderá para continuarla dentro de los 10 días siguientes. En la reanudación de la audiencia se presentarán las pruebas relativas a la autenticidad del documento. En este caso, si se trata de las pruebas testimonial, pericial o de inspección judicial, se estará a lo dispuesto por el artículo 119 de esta ley, con excepción del plazo de ofrecimiento que será de 3 días contados a partir del siguiente al de la fecha de suspensión de la audiencia. Etapas como se lleva a cabo la audiencia constitucional. La etapa probatoria es la primera etapa de la audiencia, es la de pruebas o probatoria, conformada a su vez por 3 periodos.
la de ofrecimiento de pruebas, la de admisión de pruebas y la de desahogo de pruebas. En el ofrecimiento de las pruebas, las partes aportan elementos de prueba para acreditar sus aseveraciones expuestas, ya en la demanda de amparo o en el informe justificado o en cualquier otro escrito presentado. El ofrecimiento de pruebas corre exclusivamente a cargo de las partes, las que pueden ofrecer todos los elementos probatorios que tengan a su alcance, siempre y cuando se trate de los que permite la ley, la cual prohíbe las pruebas confesional por medio de posiciones y las que vayan en contra de la moral y contra el derecho. Con excepción a la regla general de que solamente las partes pueden ofrecer pruebas, se encuentra también la posibilidad de que el juez se allegue de pruebas que estén relacionadas con la controversia, pero que no hayan sido aportadas por las partes. La admisión de las pruebas corre a cargo del juez de distrito al determinar qué pruebas se admiten y cuáles se desechan, atendiendo, entre otros aspectos, que las pruebas sean idóneas para acreditar los hechos que se pretenden probar y, por lo tanto, que tengan relación con la litis constitucional planteada. Para tal efecto, el juez debe estudiar los siguientes aspectos. 1. Que las pruebas que las partes ofrecen sean de las señaladas por la ley como admisibles. 2. Que las pruebas hayan sido ofrecidas en tiempo y forma. 3. Que al ofrecerse las pruebas, las partes hayan cumplido con los requisitos legales para que las mismas puedan ser admitidas. La admisión de pruebas representa un auto de trámite que se dicta en la propia audiencia constitucional, por lo que si alguna de las partes considera que una prueba legalmente ofrecida se desecha de manera ilegal, contra dicha determinación procede el recurso de revisión, mismo que se hará valer al momento de impugnar la sentencia que se dicte en la audiencia constitucional. En la fase de desahogo de pruebas de la etapa probatoria intervienen el juez y las partes. En la misma, las pruebas que fueron ofrecidas y admitidas se desahogan conforme a las reglas establecidas para tal efecto, resultando de suma importancia que se ponga especial cuidado en dicho desahogo para efectos de provocar en el juez la convicción de que al oferente de la prueba le asiste la razón y en ese sentido se pronuncia al momento de dictar la sentencia correspondiente. Las pruebas que se desahogan son las que han sido admitidas por el juez federal o aquellas que hayan recabado de oficio y se recibirán conforme a la siguiente prelación probatoria. Y bueno, en primer término se desahogan las pruebas documentales públicas. Primero las del quejoso y posteriormente las ofrecidas por la autoridad responsable, tercero interesado y, en su caso, las aportadas por el Ministerio Público. 2. Se discute la prueba pericial en aquellos puntos que estime pertinente el juzgador de amparo. 3. Se procede a desahogar la testimonial formulando el juzgador a cada uno de los testigos ofrecidos las preguntas relacionadas a su idoneidad y posteriormente se procede a formularles las preguntas que formulen las partes y el propio juzgador. 4. Si se aportaron pruebas consistentes en avances de la ciencia, se procederá a desahogarlas en presencia de las partes, las cuales podrán hacer las observaciones que consideren pertinentes. 5. Si se ofrece la confesional expresa y espontánea, la misma se desahoga en la sentencia mediante la apreciación de las manifestaciones realizadas por las partes en sus promociones correspondientes. Y como número 6, en cuanto a las presunciones, ya sean legales o humanas, el juez tomará en consideración al momento que dicte la resolución definitiva. Etapa de alegatos. Los alegatos son los razonamientos que hacen las partes en vía de apuntes finales o conclusiones del juicio, subrayando aspectos relativos a las constancias de autos,
para que el juzgador los aprecie y resuelva conforme a tales puntos. O también se podría decir que son para resaltar dichos puntos importantes que quisieran ser mencionados por las partes. Dichos apuntes se presentan previamente a la audiencia o al momento de desahogarse esta etapa. Deben formularse por escrito y también puede alegarse de manera verbal. Los alegatos no forman parte de la litis, por lo que no es necesario que el juez haga alguna consideración jurídica de los mismos, sino que solamente dicta un acuerdo sobre su expresión por las partes que los formularon. La sentencia en el amparo indirecto se dicta al concluir la etapa de la audiencia constitucional, es decir, una vez que las pruebas hayan sido ofrecidas, admitidas y desahogadas, así como una vez que las partes formularon sus alegatos correspondientes. En esta sentencia, el juzgador de amparo resuelve la litis constitucional, pudiendo dictarse la sentencia en 3 sentidos. 1. Que la parte quejosa acreditó la inconstitucionalidad del acto reclamado, en cuyo caso dictará una sentencia concesoria. 2. Que no se acreditó la inconstitucionalidad del acto, en consecuencia se niega el amparo al quejoso. 3. Determinando que no se acreditó la existencia del acto reclamado, por lo que se dicta una sentencia de sobreseimiento. Y 4. Determinando que aparece una causal de improcedencia que impide resolver el fondo del asunto, dictando de igual manera una sentencia de sobreseimiento.